Montenegro, gracias por este ratito, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Puedo hacer una aclaración? Sí, las que quieran. Porque no comparto lo que recién referías con relación a debido. O sea, el causal por el cual se lo remueve, que está en el artículo 66 de la Constitución Nacional, es una causal subjetiva que el cuerpo tiene que tener. La inhabilidad es subjetiva, o sea, el cuerpo entiende que hay una inhabilidad, pero esa inhabilidad está fundada en elementos objetivos, que son las causas. Y porque es una causal excepcional, el cuerpo tiene que juntar las 2/3 partes. O sea, yo creo que la inhabilidad moral existe en este caso puntual y que la forma de remoción que busca el cuerpo, al margen, y esto aclaremos de antes, no estoy de acuerdo con los fueros. O sea, esto, sí, está bien, pero esa discusión no tiene, es otro... No, yo creo que es una discusión que hay que darla. Yo tuve fueros 15 años de mi vida, fui 10 años fiscal federal, 5 años juez federal, nunca los usé. Con lo cual yo creo que cualquier ciudadano tiene que ser un ciudadano a pie, no tiene por qué esconderse en el Congreso. Pero para esconderse hay que reformar la Constitución y eliminarlo de la Constitución. Pero la Constitución no hay manera de... La forma que está establecido el 66 habla de que el cuerpo entiende que hay una causal subjetiva. Tiene que valorar elementos objetivos, que son los procesamientos. Está bien, pero yo le digo lo siguiente. Usted es un hombre de la justicia, fue fiscal, usted me lo refería recién. ¿Y si a debido lo declaran sobreseído en todas las causas porque no le encuentran lo que sospechan? Tiene que ver la inhabilidad moral, que el cuerpo entiende que no puede representar a los que votó. ¿Y después qué hace debido con todos los que entendieron que era una inhábil moral, a los cuales le van a dilgar, mire, soy inocente de todo esto? ¿Quién le repara ese daño y cómo lo sacan de una banca cuando fue votado por la gente? Este mismo procedimiento fue utilizado en el caso de María Soledad con Luque y fue utilizado por Patti también. Es exactamente el mismo. Pero había delitos de lesa humanidad en el caso de Patti. Pero estaban procesamientos nomás. Lo que digo es, esto no tiene que ver con que haya firmeza, sino con un elemento subjetivo que tiene que tener. ¿Y a Menem por qué no lo sacan? El mismo ¿Tiene una caso, condena? O sea, puede llegar a tener esto, el cuerpo es el que lo tiene que decidir y tenés que lograr la mayoría. Digamos, o sea, a Menem no lo consideran inhábil acá moralmente. todavía, pero esto que quede claro, que todavía no fue expulsado debido y todavía no hay ni dictamen de comisión. No, obvio. Lo que se utiliza es una medida excepcional que se necesita una mayoría excepcional, sí, que es la misma mayoría que se necesita para el desafuero. Pero es una de las formas que establece la Constitución que se puede llevar adelante. O sea, no estaríamos no creo haciendo algo ilegítimo. No creo que sea arbitrario. O mejor dicho, ilegal. No es arbitrario. Es o sea, yo he arbitrario escuchado porque algunos está en la casos. Constitución, obvio. No es arbitrario porque es una de las formas que establece la Constitución, ¿no? Entonces, ¿que es opinable? Es opinable, no, bueno, sí, como todo. Pero no es arbitrario, ¿no? Esto me parece que es lo importante, es arbitrario. No, esto está establecido en la Constitución, tiene un elemento que es subjetivo basado en elementos objetivos. No es porque no le gusta el pelo, bueno, no. Acá hay elementos objetivos entre los cuales uno está hablando de un homicidio de 51 personas, ¿no? O sea, me parece que son elementos objetivos fuertes como para llegar a esa conclusión. De vuelta, Menem está condenado a más de 7 años por haber volado una ciudad. Pero por eso acá lo que se necesita es que el cuerpo lo decida. Porque, o sea, esto no hay un elemento... Primera, segunda instancia, tercera y ahora está en la corte, digamos. Pero acá yo entiendo que puede haber distintas posiciones, pero acá el que lo tiene que definir es la política. O sea, la justicia ya habló, el que tiene que tomar la decisión es la política. Después podemos discutir si está bien o está mal, pero yo lo que digo es, tiene elementos suficientes como para llegar a esta conclusión. Alfredo Cornejo hoy recibió a Macri con una frase que hizo ruido. Dijo, quizás no le gusta el presidente, pero este es un gobierno de transición. ¿Comparte o no? No, yo creo que no. Yo creo que este es un gobierno que está apostando al cambio, ¿no? Y que claramente había una situación en la Argentina y especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se gobernó durante más de 25 años sin que haya habido ningún cambio profundo que haga que los bonaerenses nos sentamos bien de vivir en una provincia que todos nos dicen que es la provincia más rica de la Argentina y esa es la que mayor cantidad de pobreza hay. Y me parece que esto no está hablando de un gobierno de transición, sino que la gente decidió un cambio en el 2015 y que probablemente ahora en estas elecciones vamos a seguir trabajando para reformular algunas cuestiones y para estar cerca de la gente, para plantear qué es lo que estamos haciendo, dándole al que ya vio dentro de su barrio o en su casa o cerca de su casa cuáles son los cambios que se están provocando y explicándole a muchos que todavía no les llegó el cambio cuáles son las medidas que estamos realizando. Y si usted tuviera que imaginar el día después, ¿qué ve en el gobierno, independientemente del resultado electoral, aunque eso va a cambiar probablemente la forma? Pero usted ve un gobierno saliendo hacia adelante en la victoria o en la eventual derrota en la provincia, si fuera el caso,
esto es proponiendo reformas estructurales, como es una reforma tributaria, como en algún caso se plantea la reforma laboral, en materia de seguridad, dando discusiones incluso más profundas en términos de legislación. Yo creo que en materia de seguridad se está dando una discusión que no se había dado nunca en la Argentina y menos en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la lucha contra la droga, ¿no? Y la droga encarada desde lo que es el narcotráfico, que es bien por arriba la cantidad de droga que se ha secuestrado en los últimos 2 años y sobre todo en este año, habla de una decisión política muy, muy clara. Y que, por otro lado, cómo vos llegás por abajo, o sea, a donde uno lo siente cuando camina en la calle, que es la droga en el barrio, ¿no? El Paco y cómo influyó en la sociedad y cómo generó esto, que haya gente más chica, o sea, chicos más chicos que cometen delito y el nivel de violencia que provoca los estupefacientes, la droga en este caso. Yo creo que la decisión que tomó María Eugenia de ir tan fuerte en contra de las drogas, en contra de las mafias, en contra del narcotráfico, de la corrupción, del juego ilegal, hizo incluso que ella tenga que irse a vivir a una base militar, lo cual ya pensarlo ya me parece que es disparatado, ¿no? Pero esto no tiene que ver únicamente con lo que le está pasando a María Eugenia, porque hace 3 años le variaron la casa a un gobernador en Santa Fe, mataron sicarios colombianos en el centro de la ciudad, en Recoleta, al poco tiempo también en el Parque 3 de Febrero. O sea, todo esto está claro de que estaba habiendo un movimiento muy, muy claro de avance del narcotráfico en la Argentina y el gobierno nacional por un lado y el gobierno de la provincia por otro tomó una decisión. Esta decisión habla en mejorar la calidad de la herramienta para llevar adelante la lucha contra el narcotráfico, que es el equipamiento de la policía, la capacitación de la policía, pero también trabajar sobre la corrupción policial, ¿no? Y la inteligencia, ¿no? Sí, pero nosotros teníamos, el problema que teníamos es que la herramienta es una, y esa herramienta vos la tenés que mejorar si querés combatir. Claro, lógico. Y para eso vos necesitas, por eso presentás las declaraciones juradas, por eso le exigís al policía que se haga un examen toxicológico que va desde el ministro hasta el último vigilante. O sea, cómo vas mejorando el recurso humano como para poder llevar adelante una lucha contra el narcotráfico, pensando en que nadie en estos últimos 25 años tomó una decisión de estas características, porque si no, no estaríamos acá. Entonces, cuando uno empieza a ver que en la provincia de Buenos Aires tenés 4 millones de pobres, que tenés un montón de gente que todavía no tiene los servicios básicos, que recién llega el Metrobús en algunos lugares, con lo que significa el Metrobús, que no tiene que ver solamente con el tránsito y con el transporte público, sino en lo que tiene que ver con razón de seguridad, de iluminación, de presencia del Estado, donde vos tenés un montón de lugares todavía donde el Estado está entrando por primera vez ahora. Entonces, ahí la lucha es desigual y yo creo que este cambio que se está generando en la provincia de Buenos Aires, nadie lo había intentado. Mientras usted dice todo eso, y yo lo escucho, la oposición lo que dice es que justamente lo que hay es un repliegue del Estado. Las organizaciones sociales ayer plantearon la emergencia alimentaria porque no hay más comedores, digamos, no hay tanta gente en los comedores como hace tiempo no veían, etcétera, etcétera, que en algún caso se ha vuelto al trueque, han dicho algunos como Scioli, en fin. No, yo creo que sorprende a veces esas cosas, ¿no? Porque yo creo que, sin menospreciar, pero creo que ya tuvieron la oportunidad. O sea, eso no invalida en cualquiera de los casos la descripción de lo que pasa hoy. Yo vivo en la provincia y soy bonaerense, no solamente vivo, nací en Mar del Plata y la verdad que la provincia no está bien. No, y esto está claro. Claro. Y la verdad que no fue en 1 año y medio que se modificó algo, ¿no? O sea, yo creo que tener 4 millones de personas por debajo de la línea de pobreza y con el nivel de falta de infraestructura básica que existe en la provincia es porque nunca se tomaron decisiones que tengan que ver con las políticas públicas de verdad, ¿no? Y con esto decir, bueno, vamos a hacer cloacas, vamos a hacer un tendido eléctrico como corresponde, vamos a generar viviendas que no sean una caja donde no está la cloaca ni el gas, ¿no? Que esto es un poco lo que se entregó en este último tiempo, que se inauguraban hospitales y no se arreglaban los hospitales que ya estaban destruidos. Entonces me parece que lo que nosotros no podemos hacer es mentirle más a la gente, ¿no? ¿Le sorprendió el llamado de Vidal para que fuera candidato? Usted estaba en Uruguay, ya se había sentado después de lo que, recordemos, fue una sorpresa para muchos porque usted había hecho campaña en 2015 junto a Macri y se pensaba que iba a ser ministro. Finalmente fue embajador a Uruguay. ¿Le sorprendió que lo llamara Vidal? ¿Cómo fue ese proceso? Porque incluso en Cambiemos había llamado la atención.
La realidad, yo cuando me fui a Uruguay fui muy contento, ¿no? Esto me parece que conviene aclararlo. Para mí, yo recién lo veía al presidente Tabaré Vázquez ahí en la cumbre y me llena de orgullo cómo cambió la relación entre Argentina y Uruguay, que estaba absolutamente devastada, que prácticamente no existía, ¿no? Y lo que sorprendía era la buena relación que tienen los pueblos, ¿no? Argentino y Uruguayo, y no los gobiernos. Entonces esto te daba cosas, parecía raro, ¿no? Y yo a veces lo hablaba mucho con los uruguayos, que nosotros cuando vemos un partido de cualquier cosa que juega Uruguay, si no juega Argentina queremos que gane Uruguay, ¿no? Y esto es clarito, vos esta vez decís, bueno, quiero que gane Uruguay, y esto lo sentís y te juntás con el uruguayo cuando estás estudiando afuera, el primero que te juntás a tomar mate y a charlar es con el uruguayo, y esto estaba totalmente roto. O sea, no solamente estaba roto, sino se habían tomado una serie de medidas, incluso económicas, para perjudicar al Uruguay, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que nosotros visualizamos... Pero no se me vaya, ¿le sorprendió el llamado de Vidal o no? No, yo con Vidal hablé durante todo el año y medio, y con Mauricio hablé todo el año y medio que estuve allá. ¿Usted tenía ganas de volver al barro Sí. Sí. Porque esto lo voy a decir yo, esto lo voy a decir yo, Paulino. Sí. La embajada en Uruguay es un lugar muy preciado, lo digo yo, porque reúne unas comodidades distintas a la embajada. La cercanía. El lugar es cercanía, es una casa muy linda. Quiero estar acá, quiero estar es una casa muy linda, muy tranquila. Al lado de María Eugenia, al lado de los bonaerenses. Yo pienso que el cambio que se está provocando, y no esto quiere decir que vengo a ayudarla a María Eugenia, yo lo que quiero es vivir mejor en la provincia de Buenos Aires. ¿Con ganas de ser candidato a intendente o no? Hoy ni lo pienso, hoy no lo pienso. Hoy lo único que pienso es ver cómo puedo ayudar para que nosotros, ¿no? Porque la verdad que yo estoy harto de que me digan por nuestros hijos, por nuestros nietos, ¿no? También nosotros. O sea, yo creo que me merezco vivir mejor, ¿no? en la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que el esfuerzo bien vale la pena. Eso es lo que le dicen muchos también, ¿no? Porque Carrió dijo, la gente sabe que tiene padecimientos, pero nos va a esperar porque comprende la magnitud del cambio. Y algunos que dicen, está todo muy lindo, entiendo, pero yo estoy peor que antes. Pero, por supuesto, Paulino, nosotros no vamos a mentir. O sea, esto que a veces vos te encontrás con el tipo que dice, pero a mí no me llegó. Entonces vos tratás no de hablarle, de mostrarle. Decir, mira, hicimos esto, vamos a verlo juntos, acércate. Yo creo que es muy importante que la gente pueda visualizar que en algún momento le va a llegar. Porque lo que no puede pasar, como pasó en la provincia de Buenos Aires, es que la gente se resignó. Y esta resignación es lo tremendo. Es decir, se resignó a que no va a mejorar su calidad de vida y que acepta vivir sin las condiciones básicas necesarias. Esto me parece que es lo importante de cómo manejar, de hablarlo con la gente. Es decir, no se resignen. O sea, nosotros merecemos vivir mejor y esta es una oportunidad que nosotros no podemos dejar pasar, que tiene que ver con cómo se va a manejar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se manejó en estos 2 últimos años y se va a seguir manejando. Montenegro, usted que es un hombre que conoce la justicia desde adentro, porque estuvo muchos años, ¿cree que los gobiernos de turno inciden en las decisiones judiciales? Por ahí no directamente. No, yo creo que lo más importante es que la justicia sea independiente. ¿No? ¿Hoy lo ves? Yo creo que tenemos como distintos poderes del Estado. O sea, yo creo que la justicia gobierna, ¿no? O sea, y esto que me dicen, es un poder del Estado que tiene una participación. En seguridad tiene una participación, a pesar del cariño y el respeto que yo le tengo a la doctora Hayton cuando ella dijo que no era problema de los jueces. Sí, es problema de los jueces también la seguridad. Yo creo que es problema de todos los poderes del Estado y también de los jueces, que los jueces tienen que estar a la altura de las circunstancias para resolver las cuestiones que les toca en su momento, en la celeridad, como recién decía Paulino, en acelerar en cuanto a los trámites de los expedientes, porque si no, no es justicia. Entonces, todo este tipo de cuestiones, la justicia tiene responsabilidad. Ahora, la mayor responsabilidad que tiene la política es permitir que la justicia sea independiente. Si vos tenés jueces independientes y jueces buenos, o sea, buenos jueces, buena calidad de jueces, tenés un problema menos. O sea, ¿por qué? Porque yo no estoy en el Estado para cometer delitos. Entonces, yo no tengo ningún problema que me revisen todo. Con lo cual, lo mejor que me puede pasar es que haya un juez independiente y que yo me sienta absolutamente tranquilo en cuanto a la revisión de mis actos. Entonces, yo digo, a mí lo que mejor me puedes hacer es que haya buenos jueces de justicia independiente. El problema, como planteó De Vido, es que crea que si un juez es medianamente equidistante puede encontrarme algo. Y entonces mejor que me juzguen 12 personas. Sí, yo creo que además me parece que es como yo creo que es una chicana, ¿no? O sea, eso no existe dentro del proceso. Entonces, me parece que lo que está buscando por ahí es generar una discusión de que es arbitrario lo que lo juzgan. Y esto me parece que queda claro que con el nivel de detalle en que está siendo investigado no pasa por una arbitrariedad de un juez. Gil Carbó,
debería seguir siendo procurador, entiende usted, y en el caso de sacarla, ¿comparte que es solo con el mecanismo respecto a el que estableció en la Constitución? No, yo creo que no debería seguir siendo, ¿no? Pero no por una cuestión... Pero no se la puede expulsar por decreto. No, lo que pasa con Gil Carbó es que ella utiliza la procuración como una herramienta política. O sea, creo que lo grave de esto, y además uno tiene que hacer historia, o sea, el procurador siempre renunció. ¿No? O sea, siempre al presidente nuevo. Falvo, por caso en la provincia de Buenos Aires. Pero incluso Becerra en su momento, cuando Kirchner asume, le pone a disposición la renuncia, no se la acepta de entrada hasta que llega el doctor Rigui a cargo de la procuración. D'Alessio le renunció a Menem, que había sido el procurador de la época de Alfonsín. ¿Por qué? Porque la política criminal que lleva a la cabeza del Ministerio Público tiene que ir en consonancia de la articulación que hace el Poder Ejecutivo. O sea, y este era casi una cuestión de educación y del cargo que tenían, es decirle al presidente, por más que después el presidente entendiera que no era necesario, como en el caso de Becerra, hasta que después sí aceptó la renuncia, de que tiene que ver cómo el funcionamiento de las instituciones. Entonces yo creo que ahí es donde no solamente no ocurre esto, sino que ocurre que se utiliza una herramienta de manera política, cuando el Ministerio Público es una herramienta que tiene que estar claramente utilizada para demostrar y llegar a probar frente a los juzgados cuáles son los delitos que se cometió y no ser utilizado como una herramienta política. Montenegro, gracias por este ratito. No, Hasta la próxima, éxitos en la campaña. Muchas gracias.